«Soy tu hija perdida», dijo la limpiadora al CEO millonario durante una reunión importante frente a todos. El CEO millonario rió, pero el colgante que ella mostró lo dejó sin palabras. El sol apenas se asomaba por los enormes ventanales de la Torre Mendoza, cuando Mariana Castillo ya estaba limpiando los pisos de mármol del lobby principal. Sus manos, curtidas por 30 años de vida dura, sostenían el trapeador con la misma precisión con que un cirujano maneja su bisturí, pero sus ojos observaban todo, con una intensidad que no correspondía a una simple empleada de limpieza. «Buenos días, señora Mariana», la saludó Roberto, el guardia de seguridad, mientras revisaba su gafete como cada mañana desde hacía 2 años. «Buenos días, don Roberto. ¿Cómo amaneció su nietecita?», respondió con esa sonrisa cálida que había conquistado a todo el personal de servicio. «Ay, cada día más traviesa. Ayer se comió todo el pastel que mi esposa había preparado para la cena». Roberto soltó una carcajada. «Pero dígame, ¿usted no tiene familia, señora Mariana?». La pregunta le atravesó el pecho como siempre. Mariana apretó el mango del trapeador y mantuvo su sonrisa. «La vida me ha dado otras bendiciones, don Roberto», mientras subía al piso ejecutivo en el elevador de servicio. Mariana cerró los ojos y recordó las palabras que la habían perseguido durante 12 años. «Mija, no eres nuestra hija de sangre, pero te amamos como si lo fueras». Doña Carmen, la mujer que la había criado en aquel rancho polvoriento de Guanajuato, se lo había confesado el día de sus 18 años, cuando ya no pudo cargar más con el peso del secreto. El elevador se detuvo en el piso 40. Las oficinas ejecutivas de la Corporación Mendoza se extendían como un palacio moderno. Pisos de mármol travertino, muebles de caoba italiana, y ese aroma a dinero y poder que solo conocen quienes han nacido en la cuna de oro. Mariana empezó su rutina, pero cada movimiento tenía un propósito. Mientras sacudía los muebles del área de espera, memorizaba los documentos que los ejecutivos dejaban sobre sus escritorios. Cuando limpiaba los ceniceros de cristal, escuchaba fragmentos de conversaciones telefónicas. Era invisible para ellos, como todos los empleados de servicio, y esa invisibilidad era su mayor arma. «Mariana», la voz ronca la sobresaltó. Era Sebastián Mendoza, 25 años, hijo del CEO y heredero aparente del imperio familiar, alto, de facciones perfectas, y esa arrogancia que solo da el dinero heredado. Caminaba hacia ella con el ceño fruncido. «Sí, joven Sebastián», respondió bajando la mirada, representando perfectamente su papel. «Mi oficina está hecha un desastre. Anoche tuve una junta que se alargó hasta muy tarde. Necesito que la limpies bien, ¿eh? Y por favor, ten cuidado con los documentos del escritorio». «Claro que sí, joven. No se preocupe». Sebastián la miró de arriba a abajo con esa expresión despectiva que usaba con todo el personal de servicio, y siguió caminando. Para él, Mariana era simplemente parte del mobiliario. Pero cuando Mariana entró a la oficina de Sebastián, sus ojos se iluminaron. Allí estaba lo que había estado buscando, una fotografía enmarcada de la familia Mendoza de hace 15 años. En ella aparecían Maximiliano Mendoza, el patriarca de 55 años con ese porte distinguido que imponía respeto, Beatriz Mendoza, su esposa, una mujer hermosa de cabello castaño y sonrisa perfecta, Sebastián, apenas un niño, y Elisa, la hija menor, pero la fotografía que realmente le importaba estaba guardada en el cajón inferior del archivero, detrás de una pila de contratos viejos. La había encontrado por casualidad la semana anterior, y desde entonces había estado planeando el momento perfecto para tomarla. Con manos temblorosas, sacó la fotografía en blanco y negro de una mujer joven y hermosa, de no más de 25 años, con unos ojos expresivos y una sonrisa dulce. En el reverso, con letra elegante, se leía: «Para Max, mi amor eterno, Valentina, 1994». Mariana se llevó una mano al pecho, donde bajo la blusa de su uniforme colgaba una cadena delgada con medio corazón dorado. La otra mitad de ese corazón había estado en el cuello de la mujer de la fotografía el día que murió. «Mamá», susurró, tocando la fotografía con la punta de los dedos. El sonido de tacones en el pasillo la devolvió a la realidad. Guardó rápidamente la foto y continuó con su trabajo, pero su corazón latía como tambor de guerra. Beatriz Mendoza entró a la oficina como un huracán elegante, a los 50 años.
Seguía siendo una mujer impresionante, con ese tipo de belleza que el dinero y los mejores tratamientos pueden mantener. Llevaba un traje sastre color crema y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ah, Mariana, qué bueno que estás aquí», dijo con esa voz melosa que usaba con el personal. «¿Podrías limpiar también mi oficina? Hoy tengo una junta muy importante con los accionistas». «Por supuesto, señora Beatriz. Enseguida termino aquí». Beatriz la observó por unos segundos con una expresión indescifrable. Desde hacía algunas semanas, Mariana había notado que la señora de la casa la miraba de manera extraña, como si tratara de recordar algo. «Dime, Mariana, ¿de dónde eres exactamente? Tu acento no es del Distrito Federal». El corazón de Mariana se aceleró, pero mantuvo la calma. «Soy de Guanajuato, señora, de un pueblito que seguramente ni conoce». Beatriz asintió lentamente. «¿Y tu familia? ¿Tienes hijos?» «No, señora, nunca me casé. Solo tengo algunos parientes lejanos en el pueblo». «Qué lástima. La familia es lo más importante en la vida», dijo Beatriz con una sonrisa que helaba la sangre. «Bueno, me voy a mi oficina. No tardes mucho». Cuando Beatriz se fue, Mariana se dejó caer en la silla del escritorio de Sebastián. Las manos le temblaban. Después de 2 años trabajando en esa empresa, después de meses de investigación y preparación, estaba cada vez más cerca de la verdad, pero también estaba cada vez más en peligro. Sacó su teléfono celular y marcó un número que se sabía de memoria. «Licenciado Herrera, soy Mariana». «Sí, ya tengo todo listo». «No, todavía no es el momento. Necesito una prueba más, algo irrefutable». «Sí, entiendo los riesgos, pero he esperado 30 años para esto. Unos días más no me van a matar». Colgó y se quedó mirando la fotografía de Valentina que había vuelto a sacar. En sus ojos se reflejaba la misma determinación que había heredado de su madre biológica. «Te prometo que voy a hacer justicia, mamá. Beatriz Mendoza va a pagar por lo que te hizo, por lo que nos hizo a todas». El sonido del intercomunicador la sobresaltó. «Mariana Castillo a la oficina del señor Maximiliano Mendoza. Por favor». «Mariana Castillo a la oficina del CEO». Se levantó, guardó la fotografía y se dirigió hacia el corazón del Imperio Mendoza. Era hora de ver cara a cara al hombre que había sido su padre durante apenas unos meses. 30 años atrás, el hombre que durante 3 décadas había llorado a una hija que creía muerta, sin saber que ella limpiaba sus oficinas cada mañana. Mientras caminaba por el pasillo, Mariana tocó nuevamente el medio corazón que colgaba de su cuello. Pronto, muy pronto, ese corazón volvería a estar completo, y con él, la familia Mendoza conocería por fin la verdad. 30 años atrás, carretera México-Cuernavaca, la lluvia golpeaba el parabrisas del Mercedes-Benz blanco, mientras Valentina Mendoza cantaba suavemente una canción de cuna a la bebé que dormía en su asiento. Sus ojos brillaban de felicidad. Acababa de salir del pediatra con excelentes noticias sobre el desarrollo de su pequeña Mariana. «Ya casi llegamos a casa, mi amor», susurró, ajustando el pequeño pingente dorado en forma de corazón que había puesto en el cuello de la bebé esa misma mañana. «Papá nos está esperando con la cena». En el espejo retrovisor, Valentina notó un auto negro que las había estado siguiendo desde la ciudad. Su corazón se aceleró ligeramente, pero trató de calmarse. «Son solo nervios de mamá primeriza», pensó. Lo que Valentina no sabía era que los frenos de su auto habían sido saboteados esa mañana, por órdenes de Beatriz Mendoza, su propia cuñada, en la mansión Mendoza. Esa misma tarde Beatriz caminaba nerviosamente por la sala, revisando obsesivamente su reloj. Llevaba años planeando este momento, años observando cómo Maximiliano adoraba a esa campesina insignificante que había conocido en Guanajuato y se había casado con ella por amor. «Eres una estúpida, Valentina», murmuró entre dientes. «Nunca entendiste que este dinero debería haber sido mío desde el principio». El teléfono sonó. Era Patricio Villarreal, entonces un joven contador ambicioso que haría cualquier cosa por dinero. «Ya está hecho», dijo Patricio con voz temblorosa. «Los frenos fallaron exactamente donde calculamos. Pero Beatriz, hay un problema». «¿Qué problema?», preguntó con el corazón en la garganta. «La mujer está muerta, pero la niña sobrevivió. Está herida, pero viva». Beatriz cerró los ojos. El plan había sido eliminar a ambas para heredar la fortuna completa de Maximiliano. Pero ahora tenía que improvisar. «Ve por la niña»,
Llévala al hospital más alejado que encuentres, pero antes, quítale cualquier cosa que la identifique. Y Patricio, después de eso, desaparece por unos meses. Te voy a contactar cuando sea seguro. Hospital General de Toluca. Esa misma noche la pequeña Mariana lloraba débilmente en la cuna del hospital. Las enfermeras habían logrado estabilizarla, pero no tenían información sobre su identidad. El doctor de guardia, un hombre mayor y bondadoso llamado Aurelio Méndez, la revisaba con preocupación. «Es un milagro que esta bebé haya sobrevivido», le dijo a su esposa Carmen por teléfono. «Tiene algunas heridas, pero nada grave. El problema es que nadie la está buscando. La encontraron en un accidente, pero no había más cuerpos en el lugar». Carmen Méndez, que había perdido a su propio bebé meses atrás, sintió que el corazón se le encogía. «Aurelio, ¿y si nos quedamos con ella? Al menos hasta que aparezca su familia». Pero la familia nunca apareció, porque Beatriz se había encargado de borrar cualquier rastro que conectara a la bebé con los Mendoza. Mansión Mendoza. 3 días después del accidente, Maximiliano Mendoza lloraba como nunca había llorado en su vida. El ataúd de Valentina yacía cerrado en la capilla de la mansión, rodeado de flores blancas. En sus manos temblaba la mitad de un corazón dorado. «No encontraron a mi bebé», sollozaba ante el ataúd. «Mi pequeña Mariana está perdida para siempre». Beatriz se acercó vestida de negro, con lágrimas que había logrado producir a voluntad. «Max, tienes que ser fuerte. Valentina no habría querido verte así». Le puso una mano consoladora en el hombro. Yo voy a estar aquí para ti, para lo que necesites». Maximiliano la miró con ojos rojos de dolor. «No sé cómo voy a seguir sin ellas, Beatriz. Eran toda mi vida. El tiempo cura todas las heridas», susurró Beatriz, ocultando la sonrisa triunfante que amenazaba con aparecer en su rostro. Presente. Torre Mendoza Mariana entró a la oficina de Maximiliano Mendoza con las piernas temblorosas. Era un espacio imponente, escritorio de caoba, paredes forradas de libros y una vista espectacular de la Ciudad de México, detrás del escritorio. El hombre que había sido su padre la observaba con curiosidad. A los 55 años, Maximiliano seguía siendo imponente. Cabello gris perfectamente peinado, traje impecable y esos ojos grises que Mariana había heredado sin saberlo. La mandó llamar. «Señor Mendoza», preguntó con voz suave. «Sí, siéntate por favor». Maximiliano la señaló una silla frente a su escritorio. «El señor Ramírez de Recursos Humanos me comentó que llevas 2 años trabajando con nosotros y que tu desempeño es excepcional». «Gracias, señor. Trato de hacer mi mejor esfuerzo». Maximiliano la estudió en silencio por unos segundos. Había algo en esa mujer que le resultaba extrañamente familiar, pero no sabía qué. «Dime, Mariana, ¿estás conforme con tu trabajo aquí? ¿Te tratan bien?» «Sí, señor. Todos han sido muy amables conmigo». «Me da gusto escuchar eso». Maximiliano sonrió. «¿Sabes? Mi difunta esposa siempre decía que había que tratar bien a todas las personas, sin importar su posición. Ella creía que...». Se detuvo abruptamente. Hablar de Valentina siempre le causaba dolor, incluso después de 30 años. Mariana sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Estaba escuchando a su padre hablar de su madre, sin que ninguno de los dos supiera la verdad. «Disculpe la pregunta». «Señor, pero... ¿su esposa falleció hace mucho?» Los ojos de Maximiliano se nublaron. «Hace 30 años, ella y mi bebé murieron en un accidente de auto. Fue lo más difícil que me ha tocado vivir». Mariana apretó las manos para evitar que temblaran. «Lo siento mucho, señor. Debió haber sido una mujer muy especial. Era la mujer más hermosa y bondadosa del mundo». Maximiliano sacó de su escritorio una fotografía enmarcada. «Mira, esta era Valentina». Mariana fingió ver la foto por primera vez, aunque ya la había memorizado. «Era muy hermosa, señor, y se ve que era muy feliz». «Sí, lo era». Maximiliano guardó la fotografía con cuidado. «Bueno, no quiero molestarte más con mis recuerdos. Solo quería conocerte y decirte que valores como los tuyos son escasos hoy en día». Mientras Mariana salía de la oficina, su mente trabajaba a toda velocidad. Cada conversación, cada gesto, cada lágrima de Maximiliano confirmaba lo que ya sabía. Él había sido una víctima tanto como ella. Oficina de Beatriz Mendoza.
Una hora después, Beatriz terminaba de revisar unos contratos cuando su asistente le informó que había llegado Patricio Villarreal. El hombre entró nervioso, como siempre que tenían que verse en la oficina. «¿Qué necesitas ahora?», preguntó Beatriz sin levantar la vista de los documentos. «Los síntomas de Maximiliano se están intensificando. Ayer casi se desmaya en la junta de consejo». Beatriz sonrió fríamente. «Perfecto. Después de 30 años de espera, por fin vamos a acabar con esto. Beatriz, yo estoy empezando a tener dudas. Esto ya se está saliendo de control». Beatriz levantó la vista y lo miró con ojos de hielo. «¿Dudas? ¿Después de todo lo que hemos construido juntos? ¿Después de todos los crímenes que ya cometimos? Pero ¿qué, Patricio?» Beatriz se levantó y caminó hacia él como una depredadora. ¿Ya se te olvidó que fuiste tú quien saboteó los frenos del auto de Valentina? ¿Ya se te olvidó que fuiste tú quien falsificó los documentos de adopción de la niña? ¿Ya se te olvidó que fuiste tú quien mató al contador anterior cuando descubrió nuestros desfalques?» Patricio palideció. No se me ha olvidado nada. Entonces recuerda también esto. Estamos muy cerca de tenerlo todo. Maximiliano va a morir en las próximas semanas, aparentemente de muerte natural por su condición cardíaca. Sebastián es demasiado inmaduro para manejar el imperio, y Elisa es solo una niña soñadora. Yo voy a quedar como la viuda afligida que debe tomar las riendas de la empresa para proteger el legado de su esposo. Y si alguien sospecha, nadie va a sospechar nada. He sido la esposa perfecta durante 25 años. He cuidado a Maximiliano a través de todas sus depresiones y crisis de salud. He criado a sus hijos como si fueran míos propios. Soy intocable. Lo que Beatriz no sabía era que en el cuarto contiguo, Mariana había logrado instalar un diminuto micrófono detrás del cuadro de la pared. Cada palabra de esa conversación estaba siendo grabada en un dispositivo que llevaba oculto en su uniforme. Cuando Mariana regresó a su casa esa noche, se sentó frente al pequeño altar que había construido con la fotografía de Valentina y se quitó el medio corazón dorado. Ya casi, mamá, ya casi llega el momento de hacer justicia. Afuera, la Ciudad de México bullía con vida, ajena al drama que estaba a punto de explotar en una de sus familias más poderosas, Departamento de Mariana, Colonia Roma Norte. 5:30 am. El despertador sonó como cada madrugada desde hacía 2 años. Mariana se levantó de la cama individual de su pequeño departamento de un solo cuarto y se dirigió hacia la mesa de trabajo que había instalado junto a la ventana. Sobre ella se extendía el resultado de una década de investigación obsesiva. Fotografías, documentos, mapas y una línea de tiempo detallada que conectaba eventos aparentemente inconexos. En el centro de todo, una fotografía ampliada de Valentina Mendoza presidía como un altar secular. A su alrededor, Mariana había pegado recortes de periódicos sobre el accidente, copias de actas de nacimiento falsificadas, registros hospitalarios y decenas de fotos tomadas con teleobjetivo de Beatriz Mendoza a lo largo de los años. Día 731 de infiltración. Escribió en su diario personal: «Las grabaciones de ayer confirman lo que ya sabía. Beatriz asesinó a mi madre y me robó mi identidad. Ahora está envenenando lentamente a Maximiliano. El plan entra en su fase final». Se vistió con su uniforme de trabajo. Guardó el diminuto dispositivo de grabación en el bolsillo secreto de su delantal y revisó la cámara microscópica que había cosido en el botón superior de su blusa. Cada día era una misión de espionaje que requería la precisión de un cirujano y los nervios de acero de un soldado. Torre Mendoza, 7:00 am. «Buenos días, Mariana», la saludó Elisa Mendoza al encontrarla en el elevador, a los 23 años. Elisa era todo lo contrario a su hermano Sebastián. Mientras él había heredado la arrogancia de la riqueza, ella poseía una sencillez y bondad que inmediatamente conquistaron a Mariana desde el primer día. Era delgada, de cabello castaño claro y ojos verdes brillantes que siempre parecían buscar algo bueno en cada persona. «Buenos días, señorita Elisa. ¿Cómo amaneció?» «Ay, Mariana, ya te he dicho 1000 veces que me hables de tú. No somos tan diferentes en edad». Elisa sonrió con esa calidez genuina que la caracterizaba. «Oye, ¿tienes planes para el almuerzo?» Mariana la miró sorprendida. «Pues, normalmente como en la cafetería del personal. ¿Qué tal si comemos juntas en mi oficina? Pedí comida tailandesa y es demasiada para mí sola».
Además, me gusta platicar contigo. Eres la única persona en esta empresa que no me habla solo porque soy una Mendoza. El corazón de Mariana se aceleró. Cada conversación con Elisa era una mezcla de dolor y esperanza. Dolor, porque estaba conociendo a la hermana que le habían robado durante 30 años. Esperanza, porque en Elisa veía un alma noble que podría ser su aliada cuando llegara el momento de revelar la verdad. Me encantaría, señorita. Digo, Elisa, oficina de Patricio Villarreal. 10:30 am. Mariana empujó su carrito de limpieza hacia la oficina del contador con el corazón palpitando. Sabía que Patricio salía religiosamente a las 10:15 para su descanso de café, lo que le daba exactamente 15 minutos para instalar el segundo dispositivo de grabación. La oficina era un caos controlado, papeles por todas partes, calculadoras y 3 computadoras funcionando simultáneamente. En la pared, títulos universitarios y certificaciones profesionales intentaban dar legitimidad a un hombre que había vendido su ética por dinero hacía 3 décadas. Mariana se dirigió directamente al cuadro detrás del escritorio, una pintura barata de un paisaje mexicano que seguramente Patricio había comprado en cualquier mercado. Con movimientos precisos, despegó ligeramente el marco y colocó el micrófono en la parte posterior, asegurándose de que quedara completamente invisible mientras fingía limpiar el escritorio. Sus ojos se posaron en una carpeta marcada como Medicamentos MM. La abrió con manos temblorosas y encontró exactamente lo que había estado buscando: recetas falsificadas de Digitalis, órdenes de compra de medicamentos que no aparecían en los registros oficiales de la empresa, y lo más incriminatorio de todo, un frasco pequeño etiquetado como vitamina B12, pero que claramente contenía pastillas diferentes a las que decía la etiqueta. Con la cámara oculta en su blusa, fotografió cada documento, cada frasco, cada evidencia que pudiera usar más adelante. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de ira contenida. Cada pastilla en ese frasco representaba un día menos de vida para su padre. ¿Qué haces aquí? La voz la paralizó. Patricio había regresado antes de lo esperado y la observaba desde la puerta con los ojos entrecerrados. «Buenos días, licenciado Villarreal. Estoy limpiando su oficina», respondió con la voz más calmada que pudo conseguir. «No recuerdo haber solicitado servicio de limpieza hoy. El supervisor me dijo que su oficina necesitaba atención especial porque ayer trabajó hasta muy tarde». Mintió con naturalidad. Patricio la observó con desconfianza, pero finalmente asintió. «Bueno, termina rápido. Tengo trabajo que hacer». Mariana terminó su limpieza fingiendo normalidad, pero por dentro celebraba. Había conseguido las evidencias físicas que necesitaba y había instalado el dispositivo de grabación. Ahora solo necesitaba esperar el momento adecuado. Oficina de Elisa, 1 p.m. El almuerzo con Elisa se convirtió en una de las experiencias más emotivas de los 2 años de Mariana en la empresa. Sentadas en el cómodo sofá de la oficina, compartieron pad thai y rollos primavera, mientras hablaban de todo y nada. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Mariana?», preguntó Elisa mientras bebía té verde. «No, dime, que eres real. En este mundo de ejecutivos y juntas de consejo, todos hablan de dinero, de estrategias, de competencia, pero tú hablas de cosas que importan, de familia, de sueños, de esperanzas». Mariana sintió un nudo en la garganta. «Es que la familia es lo más importante, ¿no crees?». «Totalmente», Elisa asintió con vehemencia. «Aunque a veces siento que mi familia está... no sé cómo explicarlo, como rota. Papá siempre está triste, como si cargara un dolor muy profundo. Sebastián solo piensa en heredar la empresa. Y mamá se detuvo abruptamente. «¿Qué pasa con tu mamá?». Elisa vaciló, como si estuviera decidiendo si podía confiar en Mariana. «A veces siento que no la conozco realmente. Desde que era niña, siempre he sentido que hay algo oscuro en ella, como si tuviera secretos muy profundos». Mariana apretó las manos para evitar que temblaran. «Todos tenemos secretos, Elisa». «Sí, pero los de mamá». Elisa bajó la voz. «Una vez, cuando tenía como 12 años, escuché a papá y a mamá discutiendo muy fuerte. Papá gritaba algo sobre Valentina, sobre que nunca había superado su muerte, y mamá le respondió que ya era hora de que olvidara a esa mujer». El corazón de Mariana se detuvo por un segundo. «Valentina, la primera esposa de papá,
Murió en un accidente junto con su bebé cuando yo era muy chiquita. Pero lo raro es que mamá siempre habla de ella no sé, como con rabia, como si la odiara. Y yo nunca he entendido por qué odiarías a una mujer que ya está muerta. Mariana tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no levantarse y abrazar a su hermana menor en ese momento. Quizás son celos retroactivos. Tu papá debió amar mucho a Valentina. Sí, creo que sí. Elisa suspiró. A veces lo veo viendo unas fotos viejas y se le llenan los ojos de lágrimas. 30 años después. Y todavía llora por ella y por su bebé perdida. Baños del personal. 4:30 p.m. Mariana se encerró en uno de los cubículos y sacó su teléfono para revisar las grabaciones del día. Había capturado una conversación entre Patricio y un proveedor de medicamentos donde claramente se discutía la adquisición de Digitalis para uso veterinario, lo cual era obviamente una mentira. También había fotografiado suficientes documentos para probar el esquema de envenenamiento, pero necesitaba algo más. Necesitaba una confesión directa de Beatriz, algo tan incriminatorio que ni el mejor abogado del país pudiera defendería. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto del licenciado Herrera, el abogado que había estado ayudándola a preparar el caso legal. Mariana, las evidencias que me enviaste son sólidas, pero necesitamos más. Un juez va a querer una confesión directa o un testigo presencial. ¿Crees que puedas conseguir algo así? Mariana escribió su respuesta. Estoy trabajando en ello. Dame una semana más. Pero por dentro sabía que no tenía una semana. Los síntomas de Maximiliano se estaban agravando rápidamente, y Beatriz parecía cada vez más ansiosa por acelerar el plan. Era una carrera contra el tiempo, y Mariana estaba corriendo para salvar la vida del padre que nunca había conocido. Departamento de Mariana. 9:10 p.m. esa noche, mientras organizaba todas las evidencias recopiladas durante el día, Mariana se detuvo frente al espejo de su pequeño baño. Se quitó el medio corazón dorado y lo observó bajo la luz. 30 años esperando este momento, mamá. 30 años planeando hacer justicia. Ya casi llega el momento de reunir las dos mitades de este corazón. En la fotografía de Valentina que tenía sobre su mesa de noche, su madre parecía sonreírle, como dándole fuerzas para los días decisivos que se avecinaban. Afuera, la Ciudad de México dormía, ajena a que en una de sus torres más imponentes, los cimientos de un imperio construido sobre mentiras y sangre estaban a punto de colapsar. Torre Mendoza, oficina de Maximiliano, 8:15 a.m. El poderoso CEO de la Corporación Mendoza se llevó una mano al pecho mientras revisaba los reportes financieros del trimestre. Era la tercera vez en la mañana que sentía esa opresión extraña, como si un puño invisible le apretara el corazón. Gotas de sudor frío aparecieron en su frente a pesar del aire acondicionado. «Señor Mendoza, ¿se encuentra bien?», preguntó su secretaria, doña Rosa, una mujer de 60 años que llevaba trabajando para la familia desde antes del nacimiento de Sebastián. «Sí, solo estoy un poco cansado. Anoche no dormí bien», mintió, aunque la verdad era que las palpitaciones lo habían mantenido despierto hasta las 4 de la madrugada. «¿No cree que debería ver al doctor? Usted no se ve nada bien últimamente». Maximiliano se miró en el reflejo de la ventana. Tenía razón. Sus ojos estaban hundidos. Su piel se veía grisácea y había perdido varios kilos en las últimas semanas. «Tal vez tienes razón. Programa una cita con el DR. Salinas para esta semana». Lo que Maximiliano no sabía era que en el piso inferior, su esposa Beatriz acababa de terminar de preparar sus vitaminas matutinas, agregando 3 gotas más de Digitalis líquida a la cápsula de complejo B que él tomaba religiosamente cada mañana. Oficina de Beatriz. 8:45 en Beatriz observaba desde su ventana el tráfico matutino de Polanco, mientras sostenía el pequeño frasco de Digitalis entre sus dedos perfectamente manicurados. Después de 30 años de espera, después de décadas representando el papel de la esposa dedicada, finalmente estaba a semanas de obtener lo que siempre había considerado suyo por derecho. Su teléfono interno sonó. «Sí, Rosa. ¿Qué pasa, señora Beatriz? El señor Maximiliano me pidió que programara una cita médica. Dice que no se siente bien». El corazón de Beatriz se aceleró, pero su voz permaneció perfectamente calmada. «Ah, sí, pobrecito. Yo también he notado que está muy estresado últimamente. El trabajo lo está matando. Programa la cita, pero que sea para la próxima semana. Hoy tiene juntas muy importantes.
Colgó y sonrió fríamente. Una semana más era tiempo suficiente para terminar el trabajo. Los médicos no encontrarían nada anormal. Después de todo, la digitalis era prácticamente indetectable en las dosis que había estado administrando. Y los síntomas eran perfectamente compatibles con estrés laboral y problemas cardíacos hereditarios. Pasillo ejecutivo, 9:30 AM. Mariana empujaba su carrito de limpieza con movimientos mecánicos, pero su mente estaba completamente enfocada en las conversaciones que podía escuchar a través de los auriculares inalámbricos ocultos bajo su cabello. Las grabaciones de los últimos días habían sido reveladoras, pero lo que escuchó esa mañana le heló la sangre. La voz de Beatriz llegaba clara y cristalina desde el micrófono instalado en su oficina. «Patricio, necesito que aceleres el proceso. Maximiliano está empezando a sospechar que algo no está bien con su salud. Beatriz, ya le estás dando una dosis muy alta. Si aumentamos más, los síntomas van a ser demasiado obvios. No me importa. 30 años he esperado este momento, y no voy a perder la oportunidad por precauciones innecesarias. Esta semana vamos a terminar con esto». Mariana se detuvo bruscamente junto a la fuente decorativa del lobby ejecutivo. Sus manos temblaban mientras fingía limpiar los cristales. «Esta semana vamos a terminar con esto». Las palabras resonaban en su mente como campanas fúnebres. Flashback. 25 años atrás, en su mente se materializó un recuerdo doloroso. Beatriz, 5 años después del accidente. Caminando por los pasillos de la mansión Mendoza, con un vestido de novia blanco, Maximiliano, todavía destrozado por la pérdida de Valentina y la bebé. Había accedido a casarse con su cuñada después de meses de manipulación psicológica. «Max, tienes que seguir adelante», le había dicho Beatriz noche tras noche. «Valentina no habría querido verte así. Yo puedo ayudarte a sanar. Puedo darte la familia que perdiste». Lo que Maximiliano no sabía era que Beatriz había orquestado cuidadosamente cada encuentro casual, cada momento de consuelo, cada lágrima compartida. Había estudiado psicología para entender exactamente cómo manipular a un hombre destrozado por el dolor. La boda había sido pequeña y discreta, por respeto a la memoria de Valentina, según había dicho Beatriz, pero en realidad había sido pequeña porque necesitaba evitar demasiada atención mediática que pudiera llevar a preguntas incómodas sobre el accidente. Un año después nació Sebastián, y 2 años más tarde, Elisa. Beatriz había completado su metamorfosis de cuñada envidiosa a matriarca de la familia Mendoza. Presente. Oficina médica del DR, Salinas. 2:00 PM. A pesar de las protestas de Beatriz, Maximiliano había decidido adelantar su cita médica. El DR, Eduardo Salinas, cardiólogo de confianza de la familia durante décadas, lo examinaba con preocupación creciente. «Max, tus síntomas son muy preocupantes. Palpitaciones irregulares, fatiga extrema, pérdida de peso. Vamos a hacerte unos estudios completos. ¿Crees que sea algo grave? No quiero alarmarte, pero necesitamos descartar varias posibilidades. ¿Has cambiado algo en tu dieta? ¿Estás tomando algún medicamento nuevo?». Maximiliano reflexionó. «Solo las vitaminas que Beatriz me prepara cada mañana. Dice que me van a dar más energía». El DR. Salinas anotó eso en su expediente. «¿Desde cuándo las tomas?». Como desde hace 3 meses. «Creo. Está bien. Tráeme una muestra de esas vitaminas para analizarlas. A veces los suplementos interactúan con otros medicamentos de maneras inesperadas». Torre Mendoza. Oficina de Patricio. 3:30 PM. La conversación que Mariana escuchó esa tarde a través del micrófono oculto confirmó sus peores temores. «¿Qué quieres decir con que pidió análisis de las vitaminas?», gritaba Beatriz con una furia que raramente dejaba ver. «Beatriz, cálmate. El doctor solo quiere ser precavido». «No puedo calmarme. Si analizan esas cápsulas, van a encontrar digitalis. Todo nuestro plan se va a venir abajo. Entonces paramos aquí. Ya hicimos suficiente daño». La risa de Beatriz era fría y calculadora. «Parar, después de todo lo que hemos hecho, después de matar a Valentina, de secuestrar a esa niña, de eliminar al contador anterior. No, Patricio, ya no hay marcha atrás. Pero si nos descubren, no nos van a descubrir porque vamos a adelantar el cronograma. Esta noche le voy a dar la dosis final. Mañana por la mañana, Maximiliano Mendoza va a morir aparentemente de un infarto fulminante». Mariana se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Era hoy.
Tenía que actuar hoy, o su padre moriría antes del amanecer. Mansión Mendoza, 7:09 p.m. La cena familiar transcurrió con una normalidad escalofriante. Maximiliano, a pesar de sentirse terriblemente mal, intentaba mantener una conversación alegre con Sebastián y Elisa. Beatriz servía la cena con sonrisas y comentarios cariñosos, representando a la perfección el papel de esposa devota. «Papá, te ves muy pálido», comentó Elisa con preocupación genuina. «Es solo el trabajo, mi amor. Nada que unas buenas vacaciones no puedan arreglar». «Deberías hacer caso a Elisa», intervino Beatriz mientras cortaba su pescado. «Has estado trabajando demasiado. Necesitas descansar más, Sebastián». Absorto en su teléfono como siempre, apenas participaba en la conversación. Para él, las cenas familiares eran solo un trámite social que había que cumplir. Después de la cena, Beatriz siguió a Maximiliano a su estudio, donde él solía relajarse leyendo o revisando documentos. «Mi amor, te preparé tus vitaminas de la noche», dijo, acercándose con un vaso de agua y 2 cápsulas. Maximiliano las tomó sin sospecha alguna, como había hecho durante meses. Lo que no sabía era que esas cápsulas contenían una dosis de digitalis suficiente para detener su corazón en las próximas horas. Departamento de Mariana, 9:45 p.m. Mariana caminaba de un lado a otro de su pequeña sala, el teléfono en la mano, debatiéndose entre el plan original y la necesidad urgente de actuar. Las grabaciones que había escuchado esa tarde no dejaban duda. Beatriz iba a asesinar a Maximiliano esa misma noche. Marcó el número del licenciado Herrera. «Licenciado, soy Mariana. Necesito que venga a mi departamento ahora mismo. Vamos a adelantar todo el plan». «¿Qué pasó?» Beatriz le dio a Maximiliano la dosis final de veneno hace 1 hora. «Si no actúo mañana temprano, mi padre va a morir». «Mariana, ¿estás segura? Una vez que hagas esto, ¿no hay marcha atrás?» Mariana miró la fotografía de Valentina en su altar improvisado. «Estoy segura. Mañana por la mañana, la familia Mendoza va a conocer la verdad». Esa noche, mientras la Ciudad de México dormía, 2 mujeres permanecían despiertas, una contando las horas para cobrar su venganza de 30 años, y otra preparándose para exponer la verdad que había estado enterrada durante 3 décadas. El destino de la familia Mendoza se decidiría con el amanecer. Torre Mendoza, 6:30 a.m. Mariana llegó a la empresa 2 horas antes de su turno habitual. Sus manos temblaban mientras guardaba en su bolsa las evidencias que había estado recolectando durante 2 años. Las grabaciones, las fotografías, los documentos falsificados y, lo más importante de todo, el medio corazón dorado que había llevado colgado al cuello durante 30 años. El edificio estaba prácticamente vacío, solo algunos guardias de seguridad y personal de mantenimiento. Mariana subió al piso ejecutivo y se dirigió directamente a la oficina de Maximiliano. Necesitaba confirmar que había sobrevivido a la noche. A través de la puerta de cristal, pudo verlo sentado en su escritorio. Pero algo estaba terriblemente mal. Maximiliano se veía pálido como un cadáver. Sudaba profusamente. Y cada pocos segundos se llevaba una mano al pecho con expresión de dolor. «Dios mío», susurró Mariana. «Llegué justo a tiempo». Sala de reuniones. 9:45 a.m. La junta mensual del Consejo Directivo estaba en pleno desarrollo. Alrededor de la imponente mesa de caoba se sentaban los 12 ejecutivos más poderosos de la Corporación Mendoza, todos vestidos con trajes impecables y expresiones serias mientras discutían las proyecciones financieras del próximo trimestre. Maximiliano presidía la reunión desde la cabecera de la mesa, pero era evidente que se estaba esforzando enormemente por mantener la compostura. Su respiración era laboriosa, su voz sonaba débil, y en 2 ocasiones había tenido que pausar para recuperar el aliento. «Señor Mendoza, ¿está usted bien?», preguntó el vicepresidente de Finanzas, un hombre calvo y corpulento llamado Raúl Jiménez. «Sí, solo necesito un momento». Maximiliano se aflojó la corbata y bebió agua con manos temblorosas. Beatriz, sentada a su derecha como siempre, lo observaba con una mezcla de preocupación fingida y satisfacción oculta. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. En unas horas más, Maximiliano colapsaría aparentemente por estrés laboral, y ella quedaría como la viuda afligida que debía tomar las riendas del imperio. Tal vez deberíamos posponer la reunión.
sugirió el director de Recursos Humanos. No, no es necesario. Maximiliano intentó enderezarse. Solo déjenme continuar con el informe de... En ese momento, las puertas dobles de la sala de reuniones se abrieron violentamente. Mariana Castillo irrumpió en el recinto como un huracán. Sus ojos brillaban con una mezcla de terror y determinación. Su uniforme de trabajo contrastaba dramáticamente con los trajes ejecutivos, y en su mano derecha sostenía algo que brillaba bajo las luces fluorescentes. «Eu sou sua filha perdida», gritó con una voz que resonó por toda la sala como un trueno. El silencio que siguió fue absoluto. 12 pares de ojos la observaban con expresiones que iban desde el shock hasta la indignación. Algunos ejecutivos se levantaron de sus asientos, otros simplemente se quedaron boquiabiertos. Maximiliano la miró con los ojos muy abiertos, procesando lentamente las palabras que acababa de escuchar. «¿Disculpa?», preguntó con voz apenas audible. «Soy Mariana Mendoza. Soy su hija que todos creyeron muerta hace 30 años». Una carcajada seca y despectiva llenó la sala. Maximiliano se estaba riendo, pero no era una risa de alegría, sino de amargura y descrédito. «¿En serio?», dijo mirándola con una mezcla de dolor y enojo. «Otra oportunista más. ¿Creen que no he escuchado esta historia cientos de veces en 30 años?» Los ejecutivos empezaron a murmurar entre ellos. Algunos alcanzaron sus teléfonos, probablemente para llamar a seguridad. «Señores, disculpen esta interrupción», intervino Beatriz, levantándose con elegancia. «Obviamente esta mujer necesita ayuda psicológica. Voy a llamar a...» «No», gritó Mariana, dirigiéndose directamente hacia Maximiliano. «Mire esto antes de llamar a nadie». Levantó su mano derecha, y en ella brillaba el medio corazón dorado que había llevado oculto bajo su blusa durante 2 años de trabajo en esa empresa. El efecto fue instantáneo y devastador. La risa murió en los labios de Maximiliano como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Sus ojos se fijaron en el pequeño pingente, y todo el color desapareció de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. «No, no puede ser», susurró, llevándose una mano al bolsillo interior de su saco, donde siempre guardaba la otra mitad del corazón. «Papá», gritó Mariana, usando esa palabra por primera vez en 30 años. «Esta es la mitad del corazón que usted le puso a su bebé el día que murió mamá». Maximiliano sacó de su bolsillo una cadena idéntica con la otra mitad del corazón. Con manos temblorosas, acercó su mitad a la de Mariana. Las 2 piezas encajaron perfectamente, como si nunca hubieran estado separadas. «Dios mío, repetía Maximiliano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eres realmente... Soy Mariana, su hija, la bebé que sobrevivió al accidente que mató a Valentina». La sala estalló en caos. Los ejecutivos se levantaron de sus asientos, algunos gritando, otros tratando de entender qué estaba pasando, pero Beatriz permanecía inmóvil, observando la escena con una expresión que había pasado del shock al terror absoluto. «Esto es imposible», murmuró Beatriz. «La niña murió en el accidente». «Yo misma vi...» «No». Mariana se giró hacia ella con ojos llenos de furia. «Usted no vio nada porque usted fue quien orquestó todo». Se acercó a Beatriz hasta quedar cara a cara con ella. «Usted saboteó el auto de mi madre. Usted la mató. Y cuando descubrió que yo había sobrevivido, me secuestró y me vendió a una familia de campesinos». «Eso es mentira», gritó Beatriz, pero su voz sonaba desesperada. «¿Mentira?». Mariana sacó de su bolsa un pequeño dispositivo reproductor. «Entonces explíqueme esto». Presionó play, y la voz de Beatriz llenó la sala de reuniones. «Matei Valentina, e aquela maldita criança deveria ter morrido também. Agora vou acabar com Maximiliano, e tudo será meu». El silêncio que seguiu foi sepulcral. Todos os presentes haviam escuchado claramente la confesión. Beatriz se tambaleó y tuvo que sostenerse de la mesa. Yo puedo explicar. Eso fue sacado de contexto. ¿Contexto? Mariana reprodujo otra grabación. ¿Qué contexto puede justificar esto? La segunda grabación era aún más incriminatoria. La conversación entre Beatriz y Patricio donde discutían el envenenamiento de Maximiliano con digitalis. Maximiliano, que había estado escuchando en estado de shock, se levantó lentamente de su silla. Sus piernas temblaban, pero había una fuerza nueva en sus ojos. «Beatriz», dijo con voz quebrada, «¿es cierto? ¿Mataste a Valentina?»
Secuestraste a mi bebé. Max, yo puedo explicar todo. Responde. Rugió Maximiliano con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. Beatriz lo miró con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de rabia por haber sido descubierta. Sí, susurró. Lo hice todo. Pero fue por amor, Max. Todo lo hice por amor a ti. El grito que salió de la garganta de Maximiliano fue primitivo, animal. Se llevó las manos al pecho y se desplomó en su silla. Papá. Mariana corrió hacia él, abrazándolo por primera vez en 30 años. No se muera ahora que lo encontré. Mi niña, mi pequeña Mariana. Maximiliano la abrazó con fuerza, llorando como no había llorado desde el día del accidente. Perdóname por no haberte buscado más. No, papá, usted no tiene nada que perdonar. Fue ella quien nos robó 30 años de vida juntos. Mariana se giró hacia Beatriz, que seguía de pie junto a la mesa, observando cómo su mundo de mentiras se desmoronaba. Pero esto no termina aquí, dijo Mariana. También tengo evidencias de que usted está envenenando a mi padre con digitalis. Y tengo pruebas de que asesinó al contador anterior cuando descubrió sus robos. Beatriz cerró los ojos. Después de 30 años de espera, después de décadas de planificación perfecta, todo había terminado en menos de 10 minutos. El sonido de sirenas comenzó a escucharse desde la calle. Mariana había llamado a la policía antes de entrar a la reunión. «Señoras y señores», dijo Mariana, dirigiéndose a los ejecutivos que observaban la escena con expresiones de horror. «Permítanme presentarme formalmente. Soy Mariana Mendoza, hija de Maximiliano Mendoza y Valentina García, y acabo de exponer a la mujer que asesinó a mi madre y ha estado envenenando a mi padre durante meses». La puerta de la sala se abrió y entraron 4 policías. «¿Quién pidió nuestros servicios?», preguntó el oficial a cargo. «Yo», respondió Mariana. «Vengo a denunciar múltiples homicidios y tentativa de asesinato», señaló a Beatriz, que permanecía inmóvil como una estatua. «Esa mujer es Beatriz Mendoza, y durante 30 años ha vivido una mentira construida sobre sangre y traición. El pasado y el presente habían colisionado finalmente en esa sala de reuniones. Y la verdad, después de 3 décadas enterrada, había salido a la luz como una explosión que cambiaría para siempre el destino de la familia Mendoza. Sala de reuniones, 10:15 am. El caos que siguió a la revelación de Mariana fue indescriptible. Los ejecutivos se levantaron de sus asientos como autómatas, algunos hablando por teléfono, otros simplemente observando la escena con expresiones de incredulidad. El poderoso mundo corporativo de la Torre Mendoza había sido sacudido hasta sus cimientos en cuestión de minutos. Los policías rodearon a Beatriz, pero ella permaneció inmóvil, como si hubiera entrado en estado de shock. Sus ojos, antes tan calculadores y fríos, ahora parecían vacíos, derrotados. «Señora Mendoza», dijo el oficial a cargo, un hombre mayor con bigote canoso, «necesita acompañarnos para responder algunas preguntas». Beatriz levantó la vista lentamente, y por primera vez en 30 años, su máscara de perfección se había desvanecido completamente. Ya no era la elegante matriarca de la familia Mendoza, sino una mujer que había sido expuesta en su crimen más terrible. Yo necesito hablar con mi abogado», murmuró con voz quebrada. «Tendrá esa oportunidad», respondió el oficial. «Por ahora, queda detenida bajo sospecha de homicidio y tentativa de asesinato», mientras los policías leían a Beatriz sus derechos. Maximiliano seguía abrazando a Mariana como si temiera que fuera a desvanecerse como un espejismo. Sus lágrimas caían sobre el cabello de su hija, lágrimas de dolor por los años perdidos, pero también de una alegría que no había sentido en 3 décadas. «No puedo creerlo», repetía una y otra vez. «Mi niña, mi pequeña Mariana está viva. Estoy aquí, papá. Estoy aquí y nunca más nos van a separar», susurraba Mariana, sintiendo que una herida de 30 años comenzaba finalmente a sanar. Torre Mendoza, oficina de Sebastián. 10:30 am. El sonido de su teléfono celular sacó a Sebastián de la revisión de un contrato de adquisición. Era su asistente, y su voz sonaba alterada. «Señor Sebastián, necesita venir al piso 40 inmediatamente. Hay policías en el edificio». «¿Y... policías? ¿Qué pasó? ¿Hubo un robo?» «No, señor. Es sobre su madre. Y hay una mujer que dice ser
que dice ser su hermana. Sebastián dejó caer el teléfono. Durante un momento, su mente se negó a procesar lo que acababa de escuchar. Se levantó de su escritorio y corrió hacia los elevadores como nunca había corrido en su vida. Cuando llegó al piso ejecutivo, se encontró con una escena que parecía sacada de una pesadilla. Había policías por todas partes, ejecutivos susurrando en grupos, y en el centro de todo, su padre abrazaba a una mujer que reconoció inmediatamente, la Faxineira. «¿Qué carajos está pasando aquí?», gritó Sebastián, abriéndose paso entre la multitud. Maximiliano levantó la vista, con los ojos rojos de tanto llorar. «Sebastián, ven acá, hijo. Hay algo que tienes que saber». «Papá, ¿por qué están arrestando a mamá? ¿Y por qué estás abrazando a la empleada de limpieza?». Mariana se separó lentamente de Maximiliano y se giró para enfrentar a Sebastián. Por primera vez, lo miró no como la Faxineira invisible que había sido durante 2 años, sino como lo que realmente era, su hermano mayor, Sebastián. Dijo con voz suave pero firme: «Soy Mariana Mendoza, soy tu hermana». La carcajada que salió de la garganta de Sebastián fue amarga y despectiva. «¿En serio? ¿Esta es la broma del día? ¿La Faxineira ahora dice que es mi hermana?». «No es una broma», intervino Maximiliano. «Es real, Sebastián. Esta es mi hija, la bebé que perdí hace 30 años. Eso es imposible. Mi hermana murió en el accidente junto con Valentina». Mariana se acercó a él, sosteniendo el corazón dorado completo entre sus manos. «Tu hermana no murió, Sebastián. Fue secuestrada por la mujer a la que has llamado madre durante toda tu vida». Sebastián miró el pingente, luego a su padre, luego las esposas en las muñecas de Beatriz. Su mundo comenzaba a tambalearse. No puede ser cierto. Beatriz mató a Valentina», continuó Mariana. «Saboteó su auto, causó el accidente, y cuando descubrió que yo había sobrevivido, me secuestró y me vendió a una familia de campesinos para que nunca pudiera reclamar mi herencia». «Mientes», gritó Sebastián, pero su voz sonaba menos convincente. «Mamá nunca haría algo así». En ese momento, uno de los policías reprodujo nuevamente la grabación de Beatriz confesando los asesinatos. La voz familiar llenó el pasillo, clara e incriminatoria. Sebastián se quedó paralizado. Era imposible negar lo que estaba escuchando. La voz de la mujer que lo había criado, admitiendo haber matado a Valentina y haber secuestrado a la bebé. No puede ser. Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a caminar en círculos. «Todo esto tiene que ser una mentira. Universidad Iberoamericana, 11 horas AM. Elisa estaba en medio de su clase de psicología social cuando su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Normalmente lo habría ignorado, pero algo en la insistencia de las llamadas la alarmó. Era un mensaje de texto de Sebastián. «Ven a la empresa ahora. Emergencia familiar. Mamá arrestada. No es broma». Elisa sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Se levantó de su asiento, tomó sus cosas y salió del aula sin dar explicaciones. Torre Mendoza, 11:30 AM. Cuando Elisa llegó al piso ejecutivo, la situación había escalado aún más. Los medios de comunicación ya se habían enterado de la noticia y había reporteros tratando de entrar al edificio. Los guardias de seguridad habían acordonado todo el piso. Encontró a su familia en la oficina de Maximiliano. Su padre sentado detrás del escritorio, visiblemente agotado. Sebastián caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Y Mariana, la Faxineira con quien había desarrollado una amistad genuina, sentada en una silla al lado de su padre. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está mamá?». Maximiliano levantó la vista hacia su hija menor, y Elisa pudo ver un dolor profundo en sus ojos, pero también algo que no había visto en años. «Esperanza, Elisa, mi niña, ven acá, siéntate por favor». Elisa obedeció, pero su mirada se posó inmediatamente en Mariana. «Mariana, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien?». Mariana sonrió con ternura. Durante 2 años, había conocido a Elisa sin poder revelarle que eran hermanas. Habían compartido almores, confidencias, risas. Elisa había sido la única persona en esa empresa que la había tratado como un ser humano. Y ahora entendía por qué había sentido esa conexión inexplicable desde el primer día. Elisa,
dijo Mariana suavemente. Hay algo que tienes que saber sobre mí. ¿Qué cosa? Soy tu hermana. Elisa parpadeó varias veces, como si estuviera procesando un idioma extranjero. ¿Cómo que mi hermana? Soy Mariana Mendoza, la hija que tu papá perdió hace 30 años, a diferencia de Sebastián. Elisa no gritó ni se negó a creerlo. En su lugar, su mente analítica comenzó a conectar piezas que había estado viendo durante años sin entenderlas. Por eso, susurró, por eso siempre sentí esa conexión contigo. Por eso me resultabas tan familiar. Se levantó de su silla y se acercó lentamente a Mariana. ¿Realmente eres mi hermana? Sí, Elisa. Soy tu hermana mayor. Elisa la abrazó inmediatamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Siempre supe que faltaba algo en nuestra familia. Siempre sentí que había un vacío. ¿Y mamá? Preguntó entre sollozos. ¿Dónde está mamá? El silencio que siguió fue pesado y doloroso. Beatriz está detenida, dijo finalmente Maximiliano. Ella fue quien mató a Valentina y secuestró a Mariana. Elisa se separó lentamente de Mariana, con una expresión de horror creciendo en su rostro. ¿Qué? ¿Mamá mató a Valentina? Y no solo eso, añadió Mariana. También ha estado envenenando a papá durante meses, tratando de matarlo para heredar toda la fortuna. Elisa se desplomó en una silla, abrumada por la magnitud de las revelaciones. Toda mi vida he vivido con una asesina, murmuró. La mujer que me crió, que me cantaba canciones de cuna, que me enseñó a caminar. Es una asesina. Elisa. Mariana se arrodilló frente a ella. Tú no eres responsable de lo que hizo Beatriz. Tú eres buena, eres pura. Eso no cambia. Pero yo la amaba. A pesar de todo, yo realmente la amaba como a una madre. Y eso habla bien de ti, no mal. Significa que tienes un corazón grande, capaz de amar incluso cuando no te lo merecían. Oficina del detective Morales. 2:00 p.m. en la comisaría. Beatriz había sido trasladada a una sala de interrogatorios. El detective Miguel Morales, un hombre de 45 años con 20 años de experiencia en homicidios, revisaba las evidencias que Mariana había recopilado durante 2 años. Señora Mendoza, comenzó, tenemos grabaciones, fotografías, documentos falsificados y testimonios. La evidencia en su contra es abrumadora. Beatriz lo miró con ojos vacíos. ¿Quiere que le diga algo? Durante 30 años, fui la esposa perfecta. Cuidé a Maximiliano. Crié a sus hijos. Manejé su casa. Fui todo lo que Valentina nunca podría haber sido. Pero también fue una asesina. Hice lo que tenía que hacer para proteger lo que era mío por derecho. Por derecho. Matar le daba derecho a algo. Beatriz se inclinó hacia adelante, con una sonrisa fría. Detective, usted no entiende lo que es desear algo durante toda la vida y ver cómo una campesina insignificante se lo arrebata solo por ser bonita. Entonces admite haber asesinado a Valentina Mendoza. Admito haber corregido un error del destino. La confesión había sido grabada. Después de 30 años de silencio, Beatriz Mendoza había admitido finalmente sus crímenes. El detective cerró la carpeta y se levantó. Señora Mendoza, queda oficialmente acusada de homicidio en primer grado, secuestro, tentativa de asesinato y fraude. Su pesadilla recién está comenzando. Mientras tanto, en la Torre Mendoza, una familia destrozada comenzaba el lento proceso de reconstruirse sobre los escombros de 30 años de mentiras. Torre Mendoza, oficina de Maximiliano, 3:00 p.m. La tarde había transcurrido en un torbellino de emociones contradictorias. Después de que los medios de comunicación se enteraran de la noticia, la Torre Mendoza se había convertido en el epicentro de la atención nacional. Reporteros, cámaras y curiosos se agolpaban en las calles circundantes, todos queriendo conocer los detalles de lo que ya estaban llamando el escándalo Mendoza. Dentro de la oficina, la familia trataba de procesar la magnitud de los eventos. Maximiliano había sido examinado por los paramédicos, quienes confirmaron que tenía síntomas consistentes con envenenamiento por digitalis, aunque afortunadamente no había sufrido daño cardíaco permanente. Sebastián seguía en estado de negación parcial, caminando de un lado a otro y murmurando para sí mismo. 25 años llamándola mamá. Se llevó las manos a la cabeza.
¿Cómo es posible que no me diera cuenta de quién era realmente? Sebastián, intervino Elisa, quien había mostrado una fortaleza sorprendente ante las revelaciones. Ninguno de nosotros se dio cuenta. Beatriz era una experta en manipulación, pero tú siempre dijiste que sentías algo raro en ella, replicó Sebastián. Yo nunca sospeché nada. Mariana observaba a sus hermanos con una mezcla de dolor y compasión. Para ella, Beatriz había sido simplemente la mujer que había destruido su vida, pero para Sebastián y Elisa, había sido la única madre que habían conocido. Sebastián, dijo Mariana suavemente, no te tortures por no haber visto algo que ella se esforzó 30 años en ocultar. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva? Sebastián la miró con ojos llenos de confusión. Ella te robó tu vida entera, porque el odio solo habría envenenado mi corazón como el Digitalis envenenó el de papá. Prefiero usar mi energía para construir el futuro que para lamentar el pasado, Maximiliano, que había permanecido en silencio durante la última hora, finalmente habló. Mariana tiene razón. Hemos perdido 30 años, pero tenemos el resto de nuestras vidas para recuperar el tiempo perdido. Comisaría, sala de visitas, 3:30 p.m. Patricio Villarreal había sido arrestado en su oficina 2 horas después de la detención de Beatriz. Ahora se encontraba esposado y con el rostro desencajado por el terror, cuando le dijeron que Beatriz quería verlo. Su primera reacción fue negarse, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Se sentaron frente a frente a través de un cristal, con teléfonos para comunicarse. Beatriz, esto se acabó, dijo Patricio con voz temblorosa. Todo se vino abajo. Se acabó porque tú te volviste débil, respondió ella con una frialdad que lo helaba. 30 años mantuvimos el secreto, y ahora que estábamos tan cerca, tu cobardía nos arruinó. Mi cobardía. Estás loca. Fuiste tú quien decidió acelerar el envenenamiento. Fuiste tú quien se volvió imprudente. Beatriz lo miró con desprecio. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, Patricio? No es que nos hayan descubierto, es que después de todo lo que hicimos juntos, después de todos los crímenes que cometimos, ahora te atreves a juzgarme. Beatriz, yo nunca quise matar a nadie, solo quería el dinero. Ah, no. ¿Y quién saboteó los frenos del auto de Valentina? ¿Y quién mató al contador cuando descubrió nuestros desfalques? Patricio cerró los ojos, sintiendo el peso de 30 años de culpa cayendo sobre él. Lo hice porque tú me manipulaste, porque me hiciste creer que era la única manera. No te hice creer nada. Te ofrecí una oportunidad de ser rico y poderoso, y tú la tomaste. Ahora aguanta las consecuencias como un hombre. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Beatriz sonrió, pero no era una sonrisa de rendición, sino algo mucho más peligroso. Ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Torre Mendoza, cocina ejecutiva, 4:00 p.m. Mientras la familia Mendoza trataba de procesar los eventos del día, Beatriz había logrado convencer a los oficiales de que necesitaba algunos efectos personales de su oficina antes de ser trasladada a la prisión preventiva. Lo que los policías no sabían era que en la pequeña cocina ejecutiva adyacente a la sala de juntas, Beatriz había escondido durante años un cuchillo de cocina profesional. Había llegado el momento de su último acto desesperado, con movimientos calculados y aprovechando un momento de distracción de los oficiales. Beatriz logró escabullirse hacia la cocina. Sus dedos se cerraron alrededor del mango del cuchillo, un arma que había mantenido oculta durante años por si acaso, después de 3 décadas construyendo meticulosamente su vida perfecta, después de años de paciencia y planificación. No iba a permitir que una campesina arruinara todo lo que había logrado, si no podía tener la fortuna de los Mendoza. Al menos se aseguraría de que Mariana tampoco la tuviera. Torre Mendoza, pasillo ejecutivo, 4:15 p.m. Mariana había salido de la oficina de Maximiliano para buscar un vaso de agua. Los eventos del día la habían dejado emocionalmente agotada y necesitaba unos minutos para procesar todo lo que había sucedido. Mientras caminaba por el pasillo, su mente reflexionaba sobre los 30 años que había pasado sin conocer a su familia real. Pensaba en doña Carmen, la mujer que la había criado con amor en Guanajuato, en los años de pobreza que había pasado sin saber que era heredera de uno de los imperios más grandes de México. Pero más que nada, pensaba en el futuro, en la oportunidad de conocer realmente a Maximiliano.
de construir una relación con Sebastián y Elisa, de ser finalmente parte de la familia que le habían robado. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados detrás de ella. Se giró y se encontró cara a cara con Beatriz, quien había logrado escapar momentáneamente de la custodia policial. En su mano derecha brillaba la hoja de un cuchillo de cocina. «¡Tú!», gritó Beatriz con los ojos inyectados de sangre. «Todo esto es culpa tuya». Mariana retrocedió instintivamente, pero se encontró contra la pared del pasillo. «Beatriz, no hagas esto. Ya perdiste. Todo terminó». «No». Beatriz avanzó hacia ella con el cuchillo en alto. 30 años esperé este momento. 30 años construyendo mi vida perfecta. Y ahora vienes tú, una simple campesina, a arruinar todo. Soy su hija. Soy parte de esta familia. Tú no eres nada». Beatriz se acercó más, con el cuchillo apuntando hacia el corazón de Mariana. «Deberías haber muerto en ese accidente junto con tu madre». Mariana cerró los ojos, esperando el impacto. Había sobrevivido 30 años para llegar a este momento. Había logrado exponer la verdad y reunirse con su familia, solo para morir a manos de la mujer que había destruido su vida desde el principio. Pero el impacto nunca llegó. En su lugar, escuchó un grito de dolor que no era suyo. Abrió los ojos y se encontró con una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Elisa se había interpuesto entre ella y Beatriz, recibiendo el cuchillazo en su brazo derecho. La sangre manchaba su blusa blanca mientras se tambaleaba por el dolor. «Elisa», gritó Mariana, corriendo hacia su hermana. «No vas a tocar a mi hermana», gritó Elisa, a pesar del dolor. «No vas a lastimar más a mi familia». Beatriz miró el cuchillo ensangrentado en su mano con expresión de horror. Había herido a la niña que había criado como si fuera su propia hija. «Elisa, yo no quería». «Sí querías». Elisa la confrontó con lágrimas de dolor y rabia corriendo por sus mejillas. «Querías matar a Mariana igual que mataste a Valentina». En ese momento, los guardias de seguridad y los policías llegaron corriendo al pasillo, alertados por los gritos. Beatriz fue rápidamente desarmada y sometida, mientras Mariana sostenía a Elisa, presionando la herida para contener la hemorragia. «Elisa, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te arriesgaste por mí? Porque eres mi hermana», respondió Elisa con voz débil pero firme. «Porque ya perdimos 30 años, y no voy a perder ni un día más». Maximiliano y Sebastián llegaron corriendo, alertados por el alboroto. Cuando vieron a Elisa herida y ensangrentada, Sebastián se lanzó contra Beatriz con una furia que nunca había mostrado. «¡Maldita sea!», gritó mientras los policías lo detenían. «Casi matas a Elisa, la niña que criaste». Beatriz fue arrastrada por los oficiales, pero antes de desaparecer por el pasillo, se giró una última vez hacia la familia. «Todo lo que hice fue por amor», gritó con desesperación. «Por amor a esta familia». «Eso no fue amor», respondió Maximiliano con voz firme. «Fue obsesión, fue codicia, fue maldad pura. El amor no mata, Beatriz, el amor protege». Mientras los paramédicos atendían a Elisa, Mariana se quedó a su lado, sosteniéndole la mano. «Gracias», le susurró. «Gracias por salvar mi vida. Gracias a ti por regresar a la nuestra», respondió Elisa con una sonrisa débil pero sincera. El cuchillo había cortado más que la piel de Elisa. Había cortado definitivamente el último lazo que quedaba entre la familia Mendoza y la mujer que los había manipulado durante 30 años. Beatriz Mendoza había jugado su última carta y había perdido todo. Hospital Ángeles del Pedregal, sala de emergencias, 5:30 p.m. Las puertas automáticas del hospital se abrieron cuando los paramédicos ingresaron con Elisa en la camilla. Mariana corrió a su lado, sin soltar su mano en ningún momento, mientras Maximiliano y Sebastián seguían de cerca. La herida en el brazo de Elisa era profunda, pero no había tocado ninguna arteria principal, según el diagnóstico preliminar. «Doctor, mi hija necesita atención inmediata», dijo Maximiliano al médico de guardia, un hombre joven de cabello rizado llamado Derer Ramírez. «Tranquilo, señor. Vamos a cuidarla muy bien», respondió el doctor mientras revisaba la herida. «La cortada es profunda pero limpia. Va a necesitar sutura, pero no hay daño permanente». Mientras preparaban a Elisa para la cirugía menor, Mariana no se separó de su lado. «Elisa, no me puedo creer lo que hiciste por mí»,
susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya te dije. Tonta. Elisa sonrió débilmente. Eres mi hermana. Las hermanas se protegen entre sí, pero me conoces desde hace solo 2 años. Y de esos 2 años, hasta hoy pensabas que era la faccineira. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Elisa apretó la mano de Mariana. Desde el primer día que te conocí, sentí algo especial, como si mi alma reconociera la tuya. Ahora entiendo por qué. Sebastián, que había permanecido en silencio durante el trayecto al hospital, finalmente se acercó a la camilla. Elisa, yo. Su voz se quebró. Cuando vi a esa mujer atacándote, cuando vi tu sangre, entendí que habría sido capaz de matarla con mis propias manos. ¿Sebastián? Elisa lo miró con sorpresa. Sí, me di cuenta de que no importa quién sea Beatriz o lo que haya hecho. Lo único que importa es que somos familia, los 3, y nadie, absolutamente nadie, va a lastimar a mi familia. Se giró hacia Mariana con los ojos húmedos. Mariana, yo te debo una disculpa. Durante 2 años te traté como si fueras invisible. Te hablé con desprecio, te miré con superioridad. Y todo este tiempo eras mi hermana mayor. Sebastián, no, déjame terminar. La interrumpió. Fui un imbécil arrogante que creía que su apellido lo hacía mejor que los demás. Pero tú has demostrado más valor, más inteligencia y más amor por esta familia en un día que yo en 25 años. Mariana se acercó a él y, para sorpresa de Sebastián, lo abrazó. Hermano, tú no sabías quién era yo. Y la arrogancia, bueno, esa se puede cambiar. Lo importante es que ahora sí sabemos quiénes somos realmente. ¿Me perdonas? Por cómo te traté. No hay nada que perdonar. Tú eras víctima de las mentiras de Beatriz tanto como yo. Hospital. Sala de espera. 7 Semeron p.m. Mientras Elisa estaba en cirugía, la familia Mendoza se reunió por primera vez como lo que realmente eran. Un padre y sus 3 hijos. Maximiliano se había sometido a exámenes médicos que confirmaron el envenenamiento por digitalis, pero los doctores aseguraron que se recuperaría completamente ahora que había dejado de consumir el veneno. Mariana, dijo Maximiliano, sentado en una de las incómodas sillas de plástico de la sala de espera. Necesito que me cuentes todo, cómo creciste, cómo viviste, cómo descubriste la verdad. Mariana respiró profundo antes de comenzar su relato. Crecí en un rancho pequeño en Guanajuato, con doña Carmen y don Aurelio Méndez. Él era médico en un hospital rural. Ella ama de casa, eran gente humilde, pero me amaron como si fuera su hija biológica. ¿Te trataron bien?, preguntó Maximiliano con ansiedad. Papá, me dieron todo el amor que podían. Nunca me faltó cariño, aunque sí nos faltara dinero. Doña Carmen trabajaba lavando ropa ajena para poder mandarme a la escuela. Don Aurelio hacía guardias dobles en el hospital. Sebastián escuchaba con atención, comenzando a comprender la diferencia entre las vidas que habían llevado. ¿Cuándo te enteraste de que eras adoptada? El día de mis 18 años. Doña Carmen ya no podía cargar más con el secreto. Me enseñó los pocos documentos que tenían. Un acta de nacimiento falsa, algunos papeles del hospital donde me encontraron. ¿Y cómo llegaste hasta nosotros? Mariana sonrió con tristeza. Fueron 10 años de investigación, papá. 10 años visitando hospitales, revisando archivos de accidentes, hablando con policías jubilados, cuando finalmente logré conectar el accidente de Valentina con mi aparición en el hospital de Toluca, supe que había encontrado la pista correcta. ¿Por eso conseguiste el trabajo en la empresa? Necesitaba acercarme a ustedes, pero sobre todo, necesitaba encontrar evidencias de lo que realmente había pasado. Sabía que Beatriz estaba involucrada, pero tenía que probarlo. Maximiliano se llevó las manos a la cara. Dios mío, Mariana, 30 años buscando a mi hija. Y durante 2 años tuviste que limpiar mis oficinas mientras yo no tenía ni idea de quién eras. Papá, no se sienta culpable. Yo elegí ese camino. Sabía que era la única manera de descubrir la verdad. Pero ¿cómo soportaste verme cada día? ¿Cómo soportaste limpiar la oficina del hombre que no te había buscado lo suficiente? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Mariana, porque cada día que lo veía, cada conversación que escuchaba, me confirmaba que usted era víctima tanto como yo. Usted lloró por mí durante 30 años, papá. Usted nunca se olvidó de mí. Jamás.
susurró Maximiliano. Ni un solo día pasó sin que pensara en ti y en tu madre. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, intervino Mariana. Que durante estos 2 años, sin saber que éramos familia, desarrollamos conexiones reales. Elisa se convirtió en mi mejor amiga. Usted siempre me trató con respeto y amabilidad, incluso Sebastián, con toda su arrogancia. Nunca fue realmente cruel conmigo. Es como si nuestras almas supieran la verdad, aunque nuestras mentes no, reflexionó Maximiliano. Hospital. Habitación 312. 9:00 p.m., cuando Elisa despertó de la anestesia. Se encontró rodeada de su familia. Su brazo estaba vendado, pero se sentía mucho mejor. Lo primero que vio fue a Mariana sosteniendo su mano izquierda. ¿Cómo te sientes?, preguntó Mariana. Como si me hubiera atropellado un camión. Pero feliz, respondió Elisa con una sonrisa débil. ¿Y Beatriz? En prisión preventiva, respondió Sebastián. Va a enfrentar cargos por homicidio, tentativa de asesinato, secuestro y agresión. Su abogado ya dijo que es imposible defenderla. Me da tristeza, admitió Elisa. Sé que es horrible decirlo después de todo lo que hizo, pero fue la única madre que conocí durante 23 años. No es horrible, Elisa, la consoló Mariana. Es humano. El hecho de que puedas sentir compasión incluso por alguien que te traicionó habla muy bien de quién eres. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros?, preguntó Elisa. Maximiliano se acercó a la cama y tomó las manos de sus 3 hijos. Ahora vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho hace 30 años. Vamos a ser una familia de verdad. Pero yo no sé cómo ser hermana mayor, admitió Mariana. Durante 30 años fui hija única. Y yo no sé cómo ser hermano de alguien que es más inteligente y valiente que yo, añadió Sebastián. Y yo no sé cómo tener una hermana mayor que es prácticamente de mi edad, rió Elisa. Entonces vamos a aprender juntos, dijo Maximiliano. Vamos a cometer errores, vamos a tener discusiones, vamos a reírnos y vamos a llorar, pero lo vamos a hacer juntos, como familia. ¿Mariana?, preguntó Elisa. ¿Te vas a mudar a la mansión con nosotros? Mariana vaciló por un momento. No sé si esté lista para eso. 30 años viviendo de manera sencilla. Toda esa opulencia me da un poco de miedo. No tienes que cambiar quién eres, la tranquilizó Maximiliano. El dinero no te va a cambiar si tú no lo permites. Pero sí quiero recuperar el tiempo perdido. Quiero conocer a la mujer increíble en la que se convirtió mi pequeña bebé. Y yo quiero conocer al padre que nunca tuve, respondió Mariana. Sebastián se acercó más a la cama. Y yo quiero conocer a la hermana que pudo infiltrarse en nuestra empresa durante 2 años sin que nadie sospechara nada. Eso requiere una inteligencia que definitivamente no heredé. Todos rieron. Y por primera vez en 30 años, la risa de la familia Mendoza fue completamente genuina. Hospital. Pasillo. 10:30 p.m. mientras Elisa descansaba. Mariana y Maximiliano caminaron por los pasillos del hospital en silencio. Había tantas cosas que querían decirse, tantos años que recuperar. Mariana, dijo finalmente Maximiliano, ¿puedes perdonarme? ¿Perdonarlo por qué, papá? Por no haberte encontrado, por haber creído que habías muerto, por haber permitido que Beatriz entrara en nuestras vidas. Mariana se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Papá, usted también fue víctima. Beatriz los manipuló a todos, y en cuanto a no haberme encontrado, usted buscó a una niña muerta. Yo estaba viva, pero con una identidad completamente diferente. Pero siento que te fallé. No me falló. Me dio la fuerza para sobrevivir. Cada noche, doña Carmen me contaba que en algún lugar había un papá que me estaba buscando. Esa esperanza me mantuvo viva durante los momentos más difíciles. Maximiliano la abrazó, y ambos lloraron. Él por la hija que había recuperado, ella por el padre que finalmente había encontrado. Después de 30 años de separación, la familia Mendoza comenzaba a sanar. Tribunal Superior de Justicia, Ciudad de México. 6 meses después, la sala del tribunal estaba abarrotada. Los flashes de las cámaras iluminaban constantemente el recinto, y los reporteros luchaban por conseguir los mejores lugares. El caso de Beatriz Mendoza se había convertido en el juicio del siglo en México. Una historia de traición, asesinato y venganza que había cautivado a todo el país. En la mesa de la defensa,
Beatriz se sentaba con un traje gris sobrio, su cabello perfectamente peinado y una expresión impasible, a pesar de estar enfrentando cargos de asesinato múltiple. Mantenía esa dignidad fría que la había caracterizado durante 30 años. Su abogado, el licenciado Martín Vega, uno de los criminalistas más prestigiosos del país, revisaba nerviosamente sus notas. Del otro lado, el fiscal federal Carlos Herrera había construido un caso que parecía inquebrantable. Las evidencias recopiladas por Mariana durante 2 años, combinadas con la confesión grabada de Beatriz, formaban un expediente de más de 1000 páginas que documentaba minuciosamente 3 décadas de crímenes. En la galería del público, la familia Mendoza se sentaba unida en la primera fila. Maximiliano había recuperado completamente su salud y lucía más fuerte que nunca. A su lado, Mariana vestía un traje azul marino elegante pero sobrio, muy diferente del uniforme de faxineira que había usado durante 2 años. Sebastián y Elisa flanqueaban a su padre, mostrando un frente unido que contrastaba dramáticamente con la familia fracturada de 6 meses atrás. Tribunal. 10 Ceiranam. El juez Ramón Salinas, un hombre de 60 años con 40 años de experiencia en casos criminales, llamó al orden. Estamos aquí para el juicio del Estado de México contra Beatriz Mendoza Villarreal, acusada de homicidio en primer grado, secuestro, tentativa de asesinato, agresión con arma blanca y múltiples casos de fraude. Licenciado Herrera, puede presentar su alegato inicial. El fiscal se levantó con una carpeta llena de evidencias. Señoría, miembros del jurado, durante las próximas horas les voy a demostrar cómo la acusada orquestó uno de los crímenes más calculados y crueles en la historia criminal de nuestro país. Durante 30 años, Beatriz Mendoza vivió una mentira construida sobre sangre inocente. Se dirigió hacia el jurado, compuesto por 12 ciudadanos que habían sido cuidadosamente seleccionados. El 15 de marzo de 1994, Valentina García de Mendoza y su bebé de 3 meses. Mariana. Salieron de una cita médica rutinaria. Nunca llegaron a casa. Lo que la familia creyó durante 3 décadas, que fue un accidente trágico, era en realidad un asesinato premeditado. Herrera activó una pantalla que mostraba fotografías del accidente de 30 años atrás. La acusada saboteó los frenos del vehículo de Valentina, causando su muerte, pero cuando descubrió que la bebé había sobrevivido, la secuestró del hospital y la vendió a una familia de campesinos para eliminar cualquier rastro de su existencia. Tribunal. 11:30 am. Testimonio de Mariana cuando llamaron a Mariana al estrado. Un silencio absoluto llenó la sala. Durante 6 meses, su historia había sido contada en periódicos y televisión, pero esta era la primera vez que ella misma la narraba públicamente. Señorita Mendoza, comenzó el fiscal, ¿puede contarnos cómo descubrió su verdadera identidad? Mariana respiró profundo antes de responder. Durante toda mi infancia sentí que algo faltaba en mi vida. Cuando cumplí 18 años, mis padres adoptivos me revelaron la verdad sobre mi origen. Desde ese momento, dediqué 10 años de mi vida a investigar quién era realmente, qué la llevó a sospechar de la señora Beatriz Mendoza, las inconsistencias en su historia. Cuando investigué el accidente, descubrí que ella había insistido mucho en que no se realizara autopsia a mi madre. Alegando que la familia necesitaba cerrar el ciclo, también encontré registros de que había visitado el hospital donde yo aparecí, supuestamente para ofrecer ayuda a los niños abandonados. El fiscal presentó documentos y grabaciones. Cada evidencia era una pieza más en el rompecabezas que Mariana había estado armando durante años. ¿Por qué decidió infiltrarse en la Corporación Mendoza como empleada de limpieza? Necesitaba acceso a información confidencial y evidencias físicas. Como faxineira era invisible para todos. Podía estar en cualquier oficina, escuchar conversaciones, revisar documentos. Durante 2 años recopilé evidencias que confirmaban mis sospechas. Mariana explicó cómo había instalado dispositivos de grabación, cómo había fotografiado documentos comprometedores y cómo había descubierto el plan de envenenamiento de su padre. ¿En algún momento sintió miedo por su vida? Todos los días. Pero el miedo de no hacer justicia por mi madre era mayor que el miedo a morir. Tribunal. 2:02 p.m. Testimonio de Patricio Villarreal. Patricio había aceptado declararse culpable a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio fue devastador para la defensa de Beatriz. Señor Villarreal, preguntó el fiscal,
¿Cuál fue exactamente su papel en estos crímenes, Patricio? Visiblemente consumido por la culpa, respondió con voz temblorosa. Yo saboteé los frenos del auto de Valentina siguiendo instrucciones de Beatriz. También falsifiqué los documentos de adopción de la niña y ayudé a trasladarla al hospital donde fue encontrada. ¿Cometió otros crímenes por órdenes de la señora Mendoza? Sí. En 2010, el contador anterior de la empresa, Raúl Castañeda, descubrió que estábamos desfalcando dinero de las cuentas corporativas. Beatriz me ordenó matarlo. Lo hice parecer un asalto que salió mal. La galería murmuró con horror. Castañeda había sido un hombre respetado con familia. ¿Por qué obedeció estas órdenes durante tantos años? Al principio fue por dinero, pero después ya no había marcha atrás. Beatriz me recordaba constantemente que yo era tan culpable como ella. Si la delataba, me hundiría también. ¿Cuándo comenzaron a envenenar al señor Maximiliano Mendoza? Hace aproximadamente 8 meses, Beatriz había decidido que era hora de acelerar la herencia. Compramos Digitalis en el mercado negro y lo mezclamos con sus vitaminas matutinas. Tribunal, 4 p.m. Defensa de Beatriz. El licenciado Vega sabía que tenía un caso prácticamente imposible, pero hizo su mejor esfuerzo. Señoría, mi clienta admite haber cometido errores graves, pero todo lo que hizo fue motivado por un amor obsesivo hacia Maximiliano Mendoza. Cuando vio que él estaba destruido por la muerte de Valentina, sintió que era su deber salvarlo. Era una estrategia desesperada. Alegar locura temporal por amor. Beatriz Mendoza dedicó 25 años de su vida a cuidar a Maximiliano, a criar a sus hijos, a mantener unida a la familia. Sus acciones, aunque inexcusables, nacieron de un deseo distorsionado de proteger lo que consideraba suyo. Sin embargo, cuando el propio abogado pidió a Beatriz que testificara en su defensa, su frialdad y falta de remordimiento genuino arruinaron cualquier posibilidad de generar simpatía en el jurado. Tribunal, 5:30 p.m. Testimonio de Beatriz. Señora Mendoza, preguntó su propio abogado. ¿Se arrepiente de sus acciones? Beatriz lo miró fríamente antes de responder. Me arrepiento de haber sido descubierta. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso su abogado quedó paralizado por la respuesta. ¿Esa es su declaración oficial? Mi declaración oficial es que todo lo que hice, lo hice por amor a la familia Mendoza. Valentina era una campesina que no merecía la fortuna que había conseguido simplemente por ser bonita. Yo construí esa familia durante 30 años. Yo fui quien mantuvo unido ese imperio cuando Maximiliano se hundía en la depresión. Se giró hacia el jurado con una sonrisa fría. ¿Quieren saber la verdad? No me arrepiento de haber matado a Valentina. Me arrepiento de no haber matado también a la niña cuando tuve la oportunidad. La galería estalló en exclamaciones de horror. El juez tuvo que golpear su martillo repetidamente para restaurar el orden. ¡Orden! ¡Orden en la sala! Maximiliano se levantó de su asiento, con el rostro desencajado por la ira. Maldita sea, Beatriz. Criaste a mis hijos. Les diste amor maternal. ¿Cómo puedes ser tan fría? Señor Mendoza, por favor, tome asiento, ordenó el juez. Beatriz se giró hacia Maximiliano con una expresión de desprecio absoluto. Les di amor porque eran la llave para tu corazón, Max. Todo lo que hice fue calculado para conseguir lo que merecía, tu fortuna y tu apellido. Tribunal, día 5 del juicio. Veredicto después de 5 días de testimonios devastadores. Evidencias abrumadoras y la confesión fría de Beatriz. El jurado solo necesitó 2 horas para deliberar. En el caso del Estado de México contra Beatriz Mendoza Villarreal, anunció la presidenta del jurado, una mujer de mediana edad llamada Carmen Jiménez. Encontramos a la acusada culpable de homicidio en primer grado en el caso de Valentina García de Mendoza, culpable de secuestro en el caso de Mariana Mendoza, culpable de homicidio en primer grado en el caso de Raúl Castañeda, culpable de tentativa de asesinato contra Maximiliano Mendoza, culpable de agresión con arma blanca contra Elisa Mendoza. Con cada veredicto de culpable, Beatriz permanecía impasible, como si estuviera escuchando el reporte del clima. Tribunal. Sentencia. El juez Salinas se dirigió a Beatriz para la sentencia final. Señora Beatriz Mendoza Villarreal, este tribunal la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de Valentina García de Mendoza y Raúl Castañeda. Adicionalmente, la condeno a 30 años adicionales por secuestro.
tentativa de asesinato y agresión agravada, hizo una pausa antes de continuar. En mis 40 años como juez, nunca he visto una falta de remordimiento tan completa. Sus crímenes fueron calculados, crueles y destruyeron innumerables vidas. La sociedad estará más segura con usted tras las rejas. Patricio Villareal recibió 25 años de prisión por su cooperación con las autoridades, afuera del tribunal. 6:00 p.m. los medios rodearon a la familia Mendoza cuando salieron del edificio. Mariana se acercó a los micrófonos. Hoy se hizo justicia no solo para mí, sino para mi madre Valentina, para Raúl Castañeda y para todas las víctimas de Beatriz Mendoza. Durante 30 años vivió una mentira, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. ¿Qué planes tienen ahora como familia?, preguntó una reportera. Maximiliano se acercó al micrófono. Vamos a hacer lo que deberíamos haber hecho hace 30 años. Ser una familia de verdad. Vamos a honrar la memoria de Valentina construyendo algo hermoso sobre las cenizas de tanto dolor. Mientras se alejaban del tribunal, Mariana caminaba entre su padre y sus hermanos, por primera vez en 30 años. Los Mendoza eran realmente una familia completa. La justicia había triunfado, pero más importante aún, el amor había vencido al odio. Corporación Mendoza. 6 meses después del juicio, el sol de la mañana entraba por los enormes ventanales de la oficina presidencial, iluminando una escena que habría sido impensable un año atrás. Mariana Mendoza, vestida con un traje ejecutivo azul marino, revisaba los reportes trimestrales junto a su padre. Sus manos, que una vez habían sostenido trapeadores y productos de limpieza, ahora firmaban contratos millonarios y decisiones estratégicas. Los números de este trimestre son excepcionales, comentó Maximiliano, señalando las gráficas en su tablet. La reestructuración ética de la empresa ha generado más confianza entre nuestros inversionistas. Es increíble lo que pasa cuando una empresa se maneja con transparencia, respondió Mariana con una sonrisa. ¿Quién habría pensado que hacer las cosas bien sería tan rentable? Durante los últimos meses, la Corporación Mendoza había atravesado una transformación radical. Después del escándalo y el juicio, muchos esperaban que la empresa colapsara, pero sucedió exactamente lo contrario. La historia de redención familiar y el compromiso renovado con la ética habían convertido a la empresa en un modelo a seguir en el mundo corporativo mexicano. ¿Cómo va el proyecto de la fundación?, preguntó Maximiliano. Sebastián está haciendo un trabajo increíble. Ya tenemos 5 orfanatos bajo nuestro programa de apoyo, y el Centro de Búsqueda de Niños Desaparecidos ya ha reunido a 12 familias. La Fundación Valentina García, creada en honor a la madre de Mariana, se había convertido en el corazón filantrópico de la nueva Corporación Mendoza, con Sebastián como director de operaciones. La fundación se especializaba en ayudar a niños en situación de vulnerabilidad y en reunir familias separadas por circunstancias trágicas. Oficina de Sebastián, 11:00 a.m. Sebastián Mendoza había cambiado de manera radical en los últimos meses. El joven arrogante que una vez consideraba su apellido como una licencia para la superioridad, ahora trabajaba 12 horas diarias ayudando a los más necesitados. Su oficina, anteriormente decorada con trofeos de golf y fotografías de fiestas exclusivas, ahora estaba llena de dibujos hechos por niños de orfanatos y cartas de agradecimiento de familias reunificadas. Señor Sebastián, lo llamó su asistente. María Elena, una mujer de 40 años que había sido promovida desde el Departamento de Recursos Humanos. La familia Hernández está aquí para la ceremonia de reunificación. Sebastián sonrió. Este era el momento que más disfrutaba de su trabajo, el momento en que una familia se reunía después de años de separación. En la sala de reuniones lo esperaban Carlos Hernández, un hombre de 35 años que había perdido a su hija de 8 años en un centro comercial 5 años atrás, y Sofía, una niña que había crecido en el sistema de orfanatos, sin conocer su verdadera identidad. «Papá», susurró Sofía cuando vio a Carlos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El abrazo que siguió fue una réplica exacta del que Mariana y Maximiliano habían compartido un año atrás en aquella sala de juntas. Sebastián observaba desde una esquina, sintiendo que cada reunificación sanaba un poco más su propio corazón. Oficina de Elisa. 2 p.m. Elisa había encontrado su vocación dirigiendo el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa.
Su oficina era un hervidero de actividad. Coordinaba programas educativos, supervisa proyectos de sostenibilidad y dirigía la iniciativa Segunda Oportunidad, que ofrecía empleos a personas que habían salido del sistema penitenciario. Elisa, los números del programa de becas universitarias son impresionantes, comentó su coordinador, el licenciado Pérez. Este año hemos otorgado 150 becas completas a estudiantes de escasos recursos y el programa de microcréditos para mujeres emprendedoras. Ya llevamos 300 pequeños negocios financiados. La tasa de éxito es del 85%, muy por encima del promedio nacional. Elisa sonrió con satisfacción. La cicatriz en su brazo, resultado del ataque de Beatriz, había sanado completamente, pero le servía como recordatorio diario de lo que había estado dispuesta a sacrificar por su familia. Ahora, esa misma disposición al sacrificio la canalizaba hacia ayudar a otros. Su teléfono sonó. Era Mariana. «Hermana, ¿estás lista para la ceremonia de esta tarde?» «Lista y nerviosa», respondió Elisa. «Todavía no puedo creer que vayamos a hacer esto. Jardín de la Corporación Mendoza. 5:00 p.m. El jardín corporativo había sido transformado para la ocasión. Cientos de empleados, familia y amigos se habían reunido para presenciar un momento histórico. La ceremonia oficial de reconocimiento de Mariana como heredera legítima de la Corporación Mendoza y el establecimiento del nuevo consejo familiar que dirigiría la empresa. En el centro del jardín se había instalado un pequeño estrado decorado con flores blancas, las favoritas de Valentina. A un lado, un árbol de ceiba había sido plantado esa misma mañana, como símbolo de nuevos comienzos. Maximiliano subió al estrado vestido con su mejor traje. A pesar de tener 55 años y haber atravesado uno de los periodos más difíciles de su vida, se veía rejuvenecido. El amor recuperado de su hija y la sanación de su familia le habían devuelto una vitalidad que no sentía desde antes de la muerte de Valentina. «Amigos, empleados, familia», comenzó con voz firme. «Hace un año, esta empresa y esta familia estuvieron al borde del colapso. 30 años de mentiras amenazaron con destruir todo lo que mi difunta esposa Valentina y yo habíamos construido con tanto amor». La audiencia guardaba silencio absoluto, pero de las cenizas de esa destrucción ha renacido algo más fuerte y hermoso de lo que jamás imaginé posible. Mi hija Mariana, quien fue arrebatada de nuestras vidas cuando era apenas una bebé, ha regresado no solo para reclamar su lugar en esta familia, sino para mostrarnos el verdadero significado del valor, la determinación y el amor incondicional. Mariana subió al estrado, todavía sintiéndose surreal al encontrarse en el centro de atención después de décadas de invisibilidad. «Durante 30 años viví sin conocer mi verdadera identidad», dijo con voz clara y emocionada. «Pero esos años no fueron perdidos. Me enseñaron el valor del trabajo honesto, la importancia de la familia, y que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar sobre la maldad». Sebastián y Elisa se unieron a ellos en el estrado. «Hoy no solo estamos reuniendo a una familia», continuó Mariana. «Estamos estableciendo un nuevo modelo de cómo los negocios pueden ser una fuerza positiva en el mundo. La nueva Corporación Mendoza no se medirá solo por sus ganancias, sino por las vidas que mejore y las familias que ayude a sanar». Maximiliano sacó de su bolsillo interior una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba el corazón dorado completo, las dos mitades finalmente reunidas en una sola pieza. «Valentina, amor mío», dijo mirando hacia el cielo, «donde quiera que estés, quiero que sepas que tu bebé regresó a casa. Nuestra familia está completa nuevamente». Le colocó la cadena con el corazón completo en el cuello a Mariana. En ese momento, no había una sola persona en el jardín que no tuviera lágrimas en los ojos. Jardín de la Corporación Mendoza. 6:30 p.m. La ceremonia oficial había concluido, pero la familia se quedó en el jardín mientras el sol comenzaba a ponerse. Se dirigieron hacia la ceiba recién plantada, que según la tradición mexicana, simbolizaba la conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?, reflexionó Elisa mientras tocaba el tronco del árbol joven. Beatriz trató de destruirnos, pero en realidad nos hizo más fuertes. Es cierto, asintió Sebastián. Si no hubiera sido por todo lo que pasó, yo seguiría siendo un niño mimado que no valoraba nada de lo que tenía,
y yo nunca habría desarrollado la fortaleza para sobrevivir y luchar por la justicia, añadió Mariana. Maximiliano abrazó a sus 3 hijos. Valentina siempre decía que de las tragedias más grandes nacen los milagros más hermosos. Hoy entiendo exactamente qué quería decir. ¿Papá?, preguntó Mariana. ¿Cree que mamá estaría orgullosa de lo que hemos construido? Mi niña, estoy seguro de que Valentina nos está viendo desde el cielo y está sonriendo. No solo porque su familia está reunida, sino porque hemos convertido nuestro dolor en una fuerza para ayudar a otros. Jardín de la Corporación Mendoza. 7:00 p.m. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno de la Ciudad de México, la familia Mendoza se tomó las manos alrededor del árbol recién plantado. Hagamos un pacto, propuso Mariana. Prometamos que nunca más permitiremos que las mentiras dividan a esta familia, que siempre diremos la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Prometo ser el hermano que nunca fui durante 25 años, dijo Sebastián. Prometo usar mi privilegio para ayudar a otros que no han tenido la suerte que tenemos nosotros, añadió Elisa. Y yo prometo que nunca más permitiré que alguien lastime a esta familia, concluyó Maximiliano. Se quedaron en silencio por unos minutos, cada uno reflexionando sobre el increíble viaje que los había llevado desde la tragedia hasta la redención. Un año después, Cementerio San Ángel, en el aniversario de la revelación de la verdad, la familia Mendoza visitó la tumba de Valentina. La lápida había sido reemplazada por una hermosa escultura de mármol que la mostraba con su bebé en brazos, finalmente reunidas para la eternidad. «Mamá», susurró Mariana, colocando flores frescas sobre la tumba. «Te prometo que voy a cuidar de esta familia como tú habrías querido, con amor, con honestidad y con la certeza de que el bien siempre triunfa sobre el mal». El viento sopló suavemente entre los árboles del cementerio, como si fuera la respuesta de Valentina, bendiciendo a la familia que finalmente había encontrado la paz. 30 años después de ser separados por la maldad, los Mendoza habían aprendido que el amor verdadero es más fuerte que cualquier traición, y que la familia no se define por la sangre, sino por la disposición de sacrificarse unos por otros. El corazón partido había sido reparado, y con él, una familia había renacido más fuerte que nunca.